Nos da mucho gusto recibir aquí al abogado Arturo Arredondo, él es socio fundador de AB Abogados. ¿Cómo está, abogado? Bienvenido, buen día. Bienvenido. Hola, Paola, Fernando, pues contento de estar aquí con ustedes y agradecidos por la oportunidad de que el público, de que su audiencia escuche un tema bastante importante y de suma utilidad en el quehacer y en el cotidiano vivir. Muy bien, hoy vamos a hablar de responsabilidad civil y voy a aplicar la de niño de seco, ¿no? ¿Qué es la responsabilidad civil, abogado? Mira, es una figura, es una institución jurídica contenida en una norma jurídica, en este caso en el Código Civil. El artículo 1910 del Código Civil establece que aquella persona que ocasione daño a otra tiene la obligación de repararlo, ¿sí? De aquí nace el concepto, la definición y la obligación, el vínculo que une a la persona que ocasiona el daño con su víctima, ¿sí? Con la víctima. Esto producto de un quehacer ilegal o de una abstención que trae como consecuencia la repercusión y el sufrimiento de un daño por una persona. Okay. ¿Sí? ¿Algún ejemplo para darnos una idea? Pues mira, hay más ejemplos de los que nos vienen a la mente, pero tal vez quizá el más trillado es aquella responsabilidad civil que conocemos todos con motivo de los siniestros vehiculares, por ejemplo. A partir del contrato de seguro que celebramos nosotros con una empresa aseguradora, justo la cobertura de la póliza que estas empresas nos otorgan, entre la cobertura y los alcances que tienen, precisamente es protegernos por la responsabilidad civil. Esto es, por el uso del vehículo, que por su velocidad, etcétera, por sí mismo ya es un aparato peligroso, podemos ocasionar un daño. Luego entonces, a partir de la cobertura de esta responsabilidad civil, si nosotros provocamos un daño con motivo de un siniestro, con independencia de la culpa o no, pero finalmente como consecuencia de este siniestro provocamos un daño, tenemos la obligación de restituir y pagar los daños ocasionados. Es, por ejemplo, tirar un poste, llevarte una banqueta, algo por el estilo. También. ¿Sí? Es correcto, sí, es correcto. Esto es el ejemplo más común o cotidiano que podemos traer con nosotros a la mente. Sin embargo, existen muchas más causas que son materia de responsabilidad civil, ¿sabes? ¿Cuáles otras? Por ejemplo, aquella persona que de manera contractual, o sea, a través de la firma de un contrato, suscribe una obligación y no la cumple, y con motivo de este incumplimiento provoca un daño a su contraparte, también tiene la obligación de repararlo. Entonces, fíjate que esta es una institución, Fernando, Paola, muy poco o no tan utilizada en nuestro país, en México, como sí sucede en otras latitudes, ¿no? del globo terráqueo. Okay. Les pongo ejemplos. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos conocimiento, idea en Europa, de que tal vez cuando cae nieve en aquellos lugares, en estas épocas frías, si tú eres propietario de una casa y como parte de tu propiedad tienes una banqueta y no limpias bien la nieve, por ejemplo, y una persona, un vecino, va transitando por esa parte de tu propiedad, incluida la banqueta, y él se cae, se resbala y se fractura, pues precisamente aquí viene la responsabilidad civil, porque por una abstención tuya de un obrar o de una negligencia, error, descuido, provocas este daño, tú eres responsable ante esta persona, ante este tercero. Sin embargo, esto sucede, en México también tenemos esa figura, solamente que no la utilizamos, no la conocemos. Ahorita que comentó eso, sí. hay muchos lugares, a mí me da mucho coraje, es correcto, donde hay rejas para guardar los coches, sí. No sé si las ha visto, licenciado, sí. que es el estacionamiento de la unidad habitacional. Bien. Y al vecino se le hace fácil enrejar el auto. Entiendo que hay temas de seguridad y que lo hacen, pero terminan siendo cocheras, sí. ¿no? Y a la larga terminan siendo hasta bodegas. Sí. ¿No? Sí. Y yo hasta donde sé, pues es un tema ilegal, ¿no? Sí. Y si vas pasando y por algo chocas contra, terminan casi cobrando la reja, ¿no? Claro, no, y si la reja no está permitida, precisamente aquí deben de armonizarse
muchas materias jurídicas, muchas legislaciones. Precisamente tocaste un punto muy importante, Fernando. Tendríamos que saber si la instalación y colocación de esa reja es legal. Si no lo es, ya hay un ilícito, ¿sabes? Claro. Ya hay Ya desde el principio. Si tú pasas y te lesionas con esa reja que originalmente no está legalizada, justo existe primero, para que surja la responsabilidad civil deben de actualizarse 3 elementos, ¿sí? El primero de ellos es que exista un obrar, un quehacer o una omisión ilegales, ¿sí? O sea, que no estén conforme a derecho, alineadas al marco jurídico, ¿saben? El primero. El segundo, que con motivo de esta conducta ilícita, ya sea por acción o por omisión, se provoque un daño, ¿sí? Y entonces, provocado este daño, existe este nexo causal entre el daño y la acción u omisión que lo provocó, ¿sabes? Entonces, este ejemplo que das, por supuesto que es una responsabilidad civil, porque, reiterando, la reja fue colocada de manera ilegal, ¿sí? En vía pública. En vía pública y tal vez no, supongamos que en este caso el particular, el propietario de la vivienda, no solicitó el permiso porque se trata de áreas comunes, etcétera, ¿no? Existe una ley del régimen de propiedad en condominio, o sea, hay que atender al caso concreto y a la norma específica que regula la actividad que se está desarrollando, ¿sí? Claro. Lo mismo en radio y comunicación, todas las materias son reguladas, ¿sabes? Todas. Y todas las materias, dependiendo desde el punto en el que nos encontremos como proveedor de este bien o servicio o como beneficiario de este bien o servicio, nos atañen derechos y obligaciones. A partir de esta figura tenemos el deber como ciudadanía, a quienes nos aplica este Estado de Derecho, de cumplir con esta normatividad, porque de no hacerlo existe esta figura, bueno, de no hacerlo y como consecuencia de este no hacer o de hacer ilegal se provoque un daño, la persona afectada o víctima, así establecido por el Código Civil de esta Ciudad de México, tiene el derecho de acudir ante los tribunales, ante una autoridad que dice el derecho, a una autoridad con potestad otorgada por el Estado para vincular y obligar a aquel que provocó este daño a reparártelo, ¿sabes? Pero, insisto, en México es una figura, es una institución jurídica muy poco conocida. Claro. Quizás es por esta difusión y por la publicidad que se le da, es más fácil que conozcamos y acudamos a la Procuraduría Federal del Consumidor, por ejemplo. Sin embargo, esta es una institución de derecho público, es una dependencia gubernamental que carece de la facultad de obligar al responsable de la comisión de un daño a resarcírtelo, ¿sabes? O sea, claro. Es decir, dicho técnicamente, no cuenta con efectos vinculantes en sus determinaciones, lo que sí tienen los jueces, ¿sí? Del fuero común o federal. Por eso la importancia de conocer esta materia, porque es útil, es práctica, inclusive si me permites, los niños, que son tan inteligentes hoy por hoy, tienen por simple lógica, la conciencia de que un quehacer o un no hacer puede producir consecuencias. Es un principio básico y estas consecuencias son de derecho. Entonces, me parece que es un tema capital, bastante importante, que desde nuestros primeros años de vida debemos de conocer, porque México, considero, está cambiando en muchos aspectos. Siempre tendentes a ser mejores ciudadanos, mejor país, con todos los puntos a observar, claro. Pero esta es una institución que nos viene bien, nos hace bien desde el punto de vista del que nos encontremos, insisto, como proveedores de bienes, servicios o como beneficiarios de los mismos. Los médicos, las instituciones educativas, las agencias automotrices, las concesionarias automotrices, por ejemplo, las fallas en un vehículo, también sabemos que estas fallas, por ejemplo, en los frenos, puede provocar un accidente. Sí. En Estados Unidos conocemos que, por ejemplo, cuando detectan las empresas automotrices este tipo de fallas, llaman a lo que en ese lugar se conoce como recall, para atraer a aquellos automóviles que saben que pueden tener una falla. Para revisarlo y evitar justo la consecución de un siniestro accidente. Un caso muy sonado y que traigo a materia en el tema de marketing, el famoso Note,
que explotaban los aviones. Claro, ¿No? por ejemplo, que es no podías correcto. tener el teléfono. No lo puedas cierto. activar, es correcto. Y que explotó, creo que en un par de aviones. Por supuesto. Y hoy en día creo que te sigues subiendo a un avión y te ponen el letrero de no puedes entrar con cierto Es teléfono. correcto. Y aunque te den la indicación, por supuesto que está una prevención, juegan elementos y factores, porque la responsabilidad civil establece que el daño deberá pagarse a menos que se demuestre que el daño fue provocado a consecuencia inexcusable de la víctima. Aquí, en este caso, entenderíamos, si se le dio aviso al pasajero para que no lo prendiera y lo activó, pues probablemente, vean lo delicado, hay un tema complejo en donde nosotros como operadores jurídicos, como estudiosos del derecho, nos encargamos de darle cuadratura, de darle el abordaje correcto. Entonces, es un tema, insisto, que se debe conocer. Ahí la empresa de celulares pues tuvo que sacarlos del mercado, Es fue un golpe correcto. tremendo para la industria en ese momento, pero bueno, se comprobó y demás. Estamos platicando con el abogado Arturo Arredondo, él es socio fundador de AB Abogados, estamos hablando de responsabilidad civil. Es algo a lo que estamos, pues no estamos Exentos. del tema. En Todos absoluto. podemos ser en algún momento ya sea responsables o víctimas. Es correcto. Y para eso es importante tener un buen abogado. Por supuesto, Que por supuesto. los asesore, porque también hay quien pica los ojos, ¿no? Sí. La verdad es que esta profesión tiene, como en todas, la gran responsabilidad de hacer un buen trabajo por los bienes jurídicos que los clientes ponen a cargo de nosotros como sus patrocinadores. Desde luego que se debe de ser profesional, honesto, inclusive la honestidad es un tema de responsabilidad civil, es un elemento factor de esta figura jurídica. Por supuesto que sí, estamos nosotros a sus órdenes. ¿En dónde lo podemos buscar? Claro que sí. Yo quiero que me asesore el abogado Arturo. Mire, tenemos siguiente número para WhatsApp, que es el 55 2106 262. Okay. En el correo ababogados@outlook, es OUTLWK. Para los millennials es el nuevo Hotmail, ¿no? El nuevo Hotmail. Es correcto. .es. Con la terminación es outlook.es. Redes sociales, página de internet. De momento estamos en vías, en sí. construcción, gracias, sí, Ahí así está es. el caso de Viva la Vida. Pues nada más Facebook tiene 80 millones de usuarios en México. Ahí está, 80 millones de mexicanos que necesitarían asesoría y saber qué es responsabilidad civil y que cuando algo pase puedan estar al alcance de profesionales como usted, abogado. Fíjate, Fernando, te lo agradezco mucho. La verdad es que en el estudio jurídico que tenemos y que tengo el honor de presidir, la gente que llega con nosotros generalmente es por recomendaciones, ¿sabes? Es por el networking que se hace entre las personas y llegan por recomendados, pero por supuesto que tenemos que transitar a esta escala de... No está de más. No, en absoluto. Porque son herramientas no es un tema eficaces. de servicio, es que también la gente lo necesita. Es correcto. O sea, necesitas saber esto, necesitas hacerle saber este conocimiento a los chavos, a los que están en Instagram, los que están en Facebook, que desconocen estos temas. Porque a lo mejor todavía nos tocó quien tuvimos civismo en la secu, ¿no? Es correcto. Pero hoy en día ya ni la materia está. Es correcto, Entonces vale la pena que también por un servicio a la comunidad estén. Es muy importante, abogado. Lo haremos, inclusive haremos por ahí un canal con este tipo de cápsulas que son de utilidad para las personas, ¿no? No se diga más. Pues, abogado, muchísimas gracias por venir el día de hoy. El gusto fue Muchas mío. gracias. Paola, Fernando, les agradezco mucho. A ver qué otro día viene para hablar de otros temas. Por supuesto, ¿no? cuando ustedes me inviten, aquí estaremos con...